Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Benítez y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 16, el nivel de precios, el tipo de cambio a largo plazo, del libro de Economía Internacional, Teoría y Política de Paul Krugman. Pero antes de comenzar a hablar sobre este contenido, me gustaría que definiéramos algunos conceptos importantes. El primero de ellos es, ¿qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Es decir, esto nos indica cuántas unidades de una moneda necesitamos para obtener una unidad de otra moneda. Esto se utiliza principalmente en transacciones internacionales y en el comercio exterior. Pero existen varios tipos de tipo de cambio. El primero es el tipo de cambio nominal. Este es el valor de una moneda con respecto a otra. Por ejemplo, si en México el tipo de cambio es de 23 pesos por dólar, esto significa que se necesitan 23 unidades de pesos mexicanos para obtener un dólar estadounidense. El segundo sería el tipo de cambio real. Esto quiere decir que se ajusta el tipo de cambio nominal según la inflación de los países involucrados, reflejando mejor el poder adquisitivo de las monedas. Algunos países tienen un tipo de cambio fijo, donde el gobierno establece su valor, mientras que en otros países existe el tipo de cambio flexible, que se determina según la oferta y la demanda en el mercado. Muy bien, una vez que hemos definido los conceptos importantes, podemos comenzar a hablar sobre la temática de este capítulo. Durante este capítulo se aborda la relación entre el nivel de precios y el tipo de cambio en el largo plazo. Este tema es principalmente fundamental en la macroeconomía abierta, pues nos permite comprender cómo estas variaciones en los precios afectan la competitividad de un país y el equilibrio en el mercado de divisas. Durante este video hablaremos sobre los principales conceptos tratados, que abordan la ley del precio único, la paridad del poder adquisitivo, los efectos de los precios sobre el tipo de cambio y la influencia en la inflación en la economía internacional. Ok, pero entonces, ¿qué es la ley del precio único? La ley del precio único es un principal fundamental en la economía internacional. Esta ley establece que un bien homogéneo debe tener el mismo precio en distintos países cuando se expresa en una misma moneda, siempre y cuando no existan barreras al comercio ni costos en el transporte. Es decir, si un producto es transable y los mercados son perfectamente competitivos, su precio debería entonces ser uniforme a nivel global. Esta idea es clave para la teoría de la paridad del poder adquisitivo, PPA, por sus siglas, ya que sugiere que las diferencias de precios entre países deben reflejarse en el tipo de cambio. Bien, ahora que conocemos la ley del precio único, podemos explicar la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Esta teoría establece que el tipo de cambio entre dos monedas se ajusta en el largo plazo para reflejar las diferencias en los niveles de precios entre los países. Esta idea se basa en que los bienes idénticos deben tener el mismo precio en diferentes países cuando se expresan en una moneda común. Existen dos formas de la PPA: la versión absoluta, que postula que el tipo de cambio nominal entre dos países debe de ser igual a la razón de sus niveles de precios. La otra versión es la versión relativa, que establece que los cambios en el tipo de cambio a lo largo del tiempo están determinados por la diferencia en sus tasas de inflación entre los dos países. Otro punto clave del capítulo es la relación que existe entre la oferta monetaria y el nivel de precios. Krugman señala en el texto que en el largo plazo un aumento en la oferta monetaria de un país generaría un incremento proporcional en los precios internos, lo que según la PPA nos llevaría a una depreciación de la moneda nacional. Este mecanismo entonces es crucial para entender cómo las políticas monetarias afectan el tipo de cambio en el tiempo. La relación que existe entre la oferta monetaria y el nivel de precios se basa en la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría establece que el nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero en circulación. Si se asume que la velocidad del dinero y el producto real son constantes en el largo plazo, un aumento en la oferta monetaria se traduciría directamente en un incremento en el nivel de precios. Como consecuencia, la inflación generada por el exceso de dinero en circulación haría que la moneda nacional perdiera valor en relación con otras divisas, lo que nos llevaría a una depreciación en los mercados cambiarios.
Históricamente existen episodios de hiperinflación, como los ocurridos en la década de 1920 en Alemania o en los años 2000 en Zimbabue, que demostraron cómo un crecimiento descontrolado de la oferta monetaria puede llevar a un colapso del valor de la moneda nacional. Para estos casos, la PPA predice que el tipo de cambio se ajustará a medida que los precios internos aumentan desproporcionadamente en comparación con los precios externos. Este fenómeno obliga a varios países entonces a adoptar políticas monetarias más estrictas para estabilizar su moneda y restaurar la confianza en su economía. En conclusión, el vínculo entre la oferta monetaria, el nivel de precios y el tipo de cambio es un elemento central en la economía internacional. Los bancos centrales deben de gestionar cuidadosamente la emisión de dinero para evitar estos desequilibrios que pueden afectar la competitividad de su país y generar volatilidad en los mercados de divisas. Otra parte importante del capítulo es donde se nos explican los conceptos de sobrevaluación y subvaluación cambiaria. Si el tipo de cambio real de un país es superior al nivel predicho por la PPA, se dice que su moneda está sobrevaluada, lo que implica una pérdida de competitividad en sus exportaciones. Por el contrario, una moneda subvaluada favorece las exportaciones, pero encarece las importaciones, lo que puede generar presiones inflacionarias. Estos dos conceptos son claves en la formulación de estrategias económicas nacionales, especialmente en economías dependientes del comercio exterior. Otro aspecto relevante del análisis de Krugman es la relación que existe entre la política monetaria y el tipo de cambio. En la teoría económica se sugiere que un aumento en la oferta monetaria generaría inflación y como consecuencia una depreciación de la moneda. No obstante, en la práctica, las expectativas de los agentes económicos y otros factores como la intervención gubernamental en los mercados cambiarios puede alterar esta relación. Un ejemplo de ello es el yuan chino, por parte del gobierno, donde la política cambiaria ha sido utilizada como una herramienta estratégica para fomentar la competitividad industrial. Asimismo, en el capítulo se destaca la importancia de la inflación en la determinación del tipo de cambio a lo largo de plazo. Países con tasas de inflación elevadas suelen experimentar depreciaciones cambiarias para mantener la competitividad de sus productos. Sin embargo, este fenómeno puede generar efectos adversos como la inestabilidad económica del país y la pérdida de confianza en la moneda nacional. En el contexto actual, la inflación global, pospandemia y los conflictos geopolíticos que hemos vivido nos han afectado significativamente en los tipos de cambio, resaltando la vigencia de estos conceptos. En conclusión, este capítulo nos proporciona un marco teórico sólido para que podamos comprender la relación entre el nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo. La teoría de la PPA es una herramienta muy útil que podemos utilizar para analizar las tendencias cambiarias, aunque sus limitaciones nos impiden una aplicación precisa en todos estos contextos. La interacción entre la oferta monetaria, la inflación y el tipo de cambio es fundamental para la formulación de políticas económicas, especialmente en economías abiertas. La relevancia de estos conceptos es evidente en la actualidad, donde factores como la globalización, la política monetaria de los bancos centrales y las crisis económicas que hemos vivido han alterado significativamente el comportamiento de los tipos de cambio. Como última instancia, el análisis de este capítulo nos permite reflexionar sobre la complejidad del sistema cambiario y la necesidad de considerar múltiples factores para entender su comportamiento en la realidad económica global. La aplicación de estos conocimientos en el diseño de políticas económicas puede contribuir a una mayor estabilidad financiera y el crecimiento sostenible de las economías nacionales.